Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a iniciar con el cuarto encuentro. Vamos a compartir pantalla. Bueno, y entonces vamos como siempre a tomar nuestro soporte. Un segundo, por favor. Un momento, por favor. Exacto. Vamos a poder tomar aquí la foto, ¿verdad? El capture, perdón. Y bueno, vamos acá. Un momento. Bueno, ya pudimos guardar. Vamos a iniciar entonces la clase y vamos por acá. Un momento. Nuestra minuta de trabajo el día de hoy va a ser una pequeña introducción. Vamos a ver la interrelación de las teorías generales de sistemas con la organización y para ello primero vamos a hablar de los aspectos fundamentales. También vamos a hablar de los sistemas y sus tipos. Vamos a clasificar la organización según ello. Por otro lado, vamos a ver las características de los sistemas, ejemplos en las empresas para poder entender esas características, ya que una empresa es un sistema. Posteriormente, veremos diferentes diagramas de bloque y diapositivas en las cuales estamos ya viendo la organización como sistema en función de sus parámetros funcionales, como lo son las entradas del proceso, la salida y la retroalimentación y el medio ambiente que lo rodea. Por último, vamos a empezar a hablar cómo esas teorías generales de sistemas lo que han querido es que se creen organizaciones inteligentes. Identificamos entonces esa nueva cultura organizacional y a su vez, al final hablamos de qué persigue la competencia sistémica y su interrelación con el desarrollo humano y por último hacemos el cierre. Bueno, en cuanto a la introducción, hemos venido viendo la unidad 4, hemos visto como hemos estudiado a los sistemas, su subdivisión, su clasificación, pero a la vez hemos ido hablando y ahondando en lo que es una organización, conjunto de elementos, conjunto de personas, conjunto de equipos que persiguen un logro o un objetivo, un fin determinado. Eso lo hemos venido viendo. Entonces hoy vamos a continuar eh, conectando esas teorías generales con con las organizaciones y para ello, bueno, vamos a empezar eh, con la siguiente diapositiva. Recordemos que en la clase anterior, en el tercer encuentro,
hice una extensión de las teorías administrativas, de cómo han ido avanzando. Incluí allí que en el año 1950, el año 1956, Berta Life, como biólogo y científico, investigador, contribuyó con las teorías generales de sistemas y el pensamiento sistémico, y que eso generó ciertos cambios desde el punto de vista organizacional. Se vio también al final los diferentes modelos, y el último que planteamos fue el modelo Sigma, que se trata de una metodología o usa una metodología de MACI, en donde lo que tenemos que hacer es la definición del problema, tenemos que analizarlo, tenemos que ver cómo lo vamos a resolver, vemos cuáles son las mejoras que pudiéramos dar y no podemos perder de vista el control, a ver si de verdad el proceso que cambié mejoró los resultados y son realmente los obtenidos. También hablé que la mayoría de las empresas utilizan un sigma de valor 3, porque eso a nivel de proceso productivo les va a dar un valor de defectuoso del 0,00034%. Quiere decir que el 96% está siendo efectivo, es decir, que generando productos de buena calidad. Bueno, empecemos pues aquí con decir que esas teorías generales de sistemas que hemos venido manejando desde el inicio del semestre presentan aspectos fundamentales como son la ciencia de los sistemas, tecnología de sistemas también y su filosofía. ¿Qué ha pasado? Que las diferentes ciencias han querido explicar lo que es un sistema desde su propio punto de vista, han dado una explicación científica. Y por otro lado, los cambios tecnológicos han generado nuevos productos y un pensamiento tecnológico que se traduce en qué parte, en la parte de la automatización de procesos mediante la computación, y también en la aplicación de esas teorías generales de sistemas sobre la base de problemas de diferente tipo, económicos, sociales, culturales, y se ve cómo cada una de las ciencias ha ido haciendo esa aplicación. Por otro lado, estas nuevas cambios o variaciones han generado una nueva manera de ver al mundo, es decir, hay una nueva filosofía para abordar problemas. En cuanto a los sistemas, podemos ver que hay infinidad de clasificaciones. Acá vamos a hablar de que los sistemas pueden ser rígidos, flexibles y según su constitución físicos o abstractos. A su vez, los habíamos clasificado antes como naturales, que pueden ser cerrados o abiertos, y conversamos acerca de los sistemas desde otros puntos de vista. Tenemos aspectos de puntos de vista que según el origen, los sistemas pueden ser naturales o artificiales, pero también hablábamos que cuando es unión, como lo decía luego de Sengler, en la pirámide que teníamos acerca de cómo se estructuraba el mundo, veíamos cómo podíamos tener las empresas como sistemas sociales, y que de acuerdo con el enfoque de Tavistock, podíamos ver las empresas como sistemas sociotecnológicos, porque había una unión entre esos dos subsistemas. Y bueno, aquí podemos hacer un pie, parar un poco, perdón, y decir que entonces, obviamente las empresas son sistemas flexibles porque son sistemas vivos que están conformados por personas. También son sistemas abiertos. ¿Por qué? Porque del entorno, del medio ambiente, reciben los insumos que son los que van a hacer las entradas. El proceso lo van a realizar, lo va a realizar su personal a través de las diferentes funciones y a través del uso de tecnologías específicas o de equipos o de maquinaria. Y las salidas
van a ser ya como tal, si es un proceso productivo, el producto que pudiéramos decir un bien o en su defecto un servicio. También podemos decir que son complejos porque lógicamente si nosotros estamos hablando de una empresa, ella tiene que tener unión de subsistemas, entonces tenemos el subsistema administrativo, tenemos el financiero, tenemos la parte de tesorería. Si nosotros hablamos del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño como empresa, está dentro del ámbito de prestación de servicio a nivel educativo y conjuntamente y está conformado por otros subsistemas. Yo soy ejemplo de ello, ¿por qué? Porque formo parte del subsistema docentes, personal docente. Pero ustedes son otro subsistema que es el que le da vida también a la organización, al instituto, y son los estudiantes, que son los que presentan la necesidad de que se les preste un servicio y el servicio es para formación y como decimos siempre con nuestro eslogan, formación para la excelencia, para que se capaciten y puedan servir a la sociedad, prestar una labor, realizar una labor en su sociedad de calidad, de manera efectiva, bien sea porque ejercen como ingenieros en cualquiera de las ramas que ya conocemos o porque son arquitectos. En cuanto a la Constitución, sabemos muy bien que los sistemas tienen, que la empresa tiene una parte física que son, ¿qué cosa? Que son las maquinarias, los equipos, los productos, pero también tiene una parte que es abstracta y está enfocada hacia el recurso humano en cuanto a cómo ese recurso humano planifica, cómo ese recurso contribuye a la empresa con ideas, con conocimiento, con diferentes mecanismos de trabajo para el logro de objetivos de esa empresa. Y si hablamos de la naturaleza, ya habíamos dicho que eran abiertos porque había un intercambio de materia y entonces estamos hablando de que si yo traigo un insumo, traigo una materia prima, pero a la vez tengo un capital y tengo un equipo, va a haber un procesamiento de esa materia prima por personas que estén capacitadas para ello, que van a utilizar tal vez ciertos equipos y van a generar como salida el bien o el producto o el servicio que se le va a dar a el cliente como tal. Entonces se busca un objetivo y el sistema como tal es abierto por ese motivo. Entonces, básicamente una empresa es un sistema artificial, también es social, pero como decíamos anterior, desde el punto de vista de Tavistock, es un sistema conformado por dos subsistemas grandes que son el social, que son las personas, y el tecnológico, que son los equipos o la maquinaria que va a permitir procesar esos insumos o entradas y generar productos. Vamos acá, ya ejemplificamos esto, vamos a seguir haciendo la comparación. Por acá tenemos los elementos de un sistema o sus parámetros funcionales, como lo son el ambiente, que es lo que rodea ese sistema, tenemos las entradas, tenemos un proceso o una transformación de esas entradas, de esa información, de esos insumos, cuando estamos hablando a nivel de empresa, y vamos a tener unas salidas. Y esos resultados pues sencillamente se comparan o se controlan con respecto a lo planificado, a lo esperado, y en función de ello se va a dar una retroalimentación que tiene que ver a su vez con la información. Por acá quise ejemplificarlo con esto porque tenemos capital, tenemos recurso humano, tenemos también un medio ambiente que es el mercado, la sociedad, y la sociedad genera una necesidad que quiere ser cubierta por una empresa, la cual es creada para logro de un objetivo en específico. En el caso del Instituto Politécnico Universitario Santiago Mariño, del cual hacemos parte, el objetivo final es formar profesionales, bien sea ingenieros o arquitectos, para la excelencia.
y se presta como servicio en educativo. ¿A qué nivel? A nivel superior. Sigamos por acá y comencemos a hablar un poquito de las clasificaciones, perdón, las características de un sistema. Podemos ver cómo el sistema puede, hablamos de teleología, de sinergia, homeostasis, recursividad, entropía, negentropía, límite y a la vez de autocontrol. Entonces, cada una de ellas la vamos a ir relacionando con la organización. En la organización se ve teleología, como no, una organización está creada para un fin, para un objetivo, y quien la diseñó puede rediseñarla. Vamos a poner el ejemplo de un banco. ¿Cuál es el objetivo de un banco? Pues sencillamente el manejo del recurso material, que es manejo adecuado del dinero, y eso le va a generar probablemente unos beneficios al cliente que tienen que ver con los intereses que pueden ser mensuales. ¿Por qué? Porque el banco va a gestionar o va a trabajar con ese dinero en conjunto no solamente con las personas que son jurídicas, personas a nivel naturales, sino también jurídicas, se va a prestar un dinero y ese dinero va a generar recursos que van a ir nuevamente como retroalimentación a quién, a los clientes de ese banco por el uso de ese recurso, porque el banco está utilizando ese recurso. Se le presta, se le da a otras personas y esos recursos van a generar ingresos y esos ingresos se van a repartir entre el banco y a la vez los clientes. En cuanto a la sinergia, hablamos de sinergia cuando ocurren cambios y los cambios dentro de una organización generan modificaciones en todos sus elementos o todas sus partes. Si nosotros hablamos de la economía venezolana, cuando hay fluctuaciones del dólar y son fluctuaciones en donde el dólar empieza a crecer desmesuradamente, eso va a generar un caos total y absoluto a nivel de comercialización. ¿Por qué? Porque entonces, si el día de hoy yo adquirí un producto a un dólar que es BCB, de 36 y tanto, pero en realidad para poder comercializarlo estoy pagando a la tasa del paralelo, que es el que por lo general se dispara. Si hoy lo adquiero a tal precio, entonces mañana ya va a estar a otro. Aunque eso lo han ido subsanando las empresas, presentan a diario el valor, el valor del producto que vayan a comercializar o a vender, lo presentan tanto en dólares como en bolívares. ¿Con qué intención? De inmediato hacen allí el cambio y pueden subsanar esos problemas que han venido ocurriendo acá en Venezuela. En cuanto a la homeostasis tiene que ver con el equilibrio, el control y la retroalimentación. Coloquemos un ejemplo de una empresa. Si nosotros hablamos que ha bajado la clientela, entonces la empresa debe ajustarse a ese cambio y para ello es probable que si es una empresa de comercialización lance pack u ofertas de productos con la intención de atraer a sus clientes y poder seguir siendo dentro del mercado competitivo. Si nosotros hablamos de recursividad, pues sencillamente es porque un sistema está conformado por otras partes, así como una organización. Si nosotros hablamos del Instituto Politécnico Santiago Mariño, estamos en presencia de ustedes allá, son parte del sistema Santiago Mariño. Yo acá soy parte del sistema, entonces yo pertenezco al personal que es docente y ustedes a los estudiantes, la comunidad estudiantil. Pero también hay otro personal que es el administrativo, entonces todos en conjunto nos unimos y los diferentes subsistemas van a ofertar una información
ejemplo, yo como profesora debo dar durante el semestre, por ejemplo, en este tercer corte, necesito hacer una evaluación de 2 actividades, por lo tanto, debo dar clases que tengan que ver con la unidad 4, como lo estoy haciendo en este momento. Quiere decir que ustedes reciben esa información y a la vez va siguiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque al final ustedes van a presentar sus actividades. Posterior a ello entro yo, realizo la evaluación correspondiente. Los productos que genero son las calificaciones obtenidas por ustedes junto con la retroalimentación que doy, para que ustedes vayan reforzando conocimientos, y a su vez esa información debo pasarla a cada una de las clases correspondientes de las extensiones a las cuales ustedes han sido inscritos, de donde han sido inscritos. Y posterior a ello, ¿verdad? Toda esta información va directamente a Caracas, en la cual se hace el procesamiento total de lo que es la calificación de ustedes, y por tanto si aprobaron o no la asignatura, para poder continuar en el próximo semestre en función de prelaciones o no, si pueden ver o no tal o cual materia, y se les hace la asignación, y así vamos recurriendo hasta que ustedes llegan al final de su carrera. Creo que este es un buen ejemplo de ello. En cuanto a la entropía, hablaba de que eso es un desorden, pero ¿por qué un desorden? Supongamos que yo tengo un cliente y ese cliente me realiza un pedido, pero ese pedido no ha sido verificado, Entonces resulta que no se va al almacén, sino que directamente ese pedido pasa a producción. Y pudiera ser entonces que yo voy a tener, en vez de utilizar los criterios de inventario, en donde el, el que ya está en inventario es el artículo que debería de salir, yo lo que estoy haciendo es generando nuevos productos para darle a ese cliente. Mas no he mirado o he visto que en almacén hay suficiente cantidad de, de productos para cubrir ese pedido. Entonces allí hay un desorden, hay una falla, y eso va a generar que haya probablemente haya unos productos que se han almacenado y que no salieron en el momento que debieron salir, sino que tomaron fue los que venían del proceso productivo. Ejemplo de ello se los voy a dar más claro. Si ustedes llegan y compran sardinas o algún producto enlatado, lógicamente uno siempre le ve la fecha de vencimiento, pero si usted tiene sardinas en su casa o tiene atún, usted va a tender a gastar ¿cuál? El que tiene una fecha de vencimiento más próxima. A eso se refiere cuando nosotros hablamos de que ocurra o no un desorden y cómo debemos amoldarnos a esos cambios. Ejemplo, otro ejemplo más, lo que comentamos de las fluctuaciones del dólar. Esos son desórdenes a nivel económico, y las empresas a nivel de comercialización y todas en general tienen que amoldarse a esos cambios que se han generado en el ámbito económico de Venezuela. Si nosotros hablamos de la parte de la entropía, esto se refiere a las acciones y a mejorar las relaciones con el entorno. Si nosotros solamente estamos hablando de la empresa como tal, debe haber una comunicación entre departamentos para que el objetivo final de la empresa se logre, y eso tiene que ver con las jerarquías, es decir, que el jefe le tiene que comunicar a sus subordinados. Pero si nosotros hablamos de empresa, vamos a hablar del transporte aquí en Mérida. Tenemos que las líneas de transporte se manejan sobre la base de tarifas, y esas tarifas dependen cómo es el sistema de transporte, si es urbano, interurbano, nacional, y entonces esos precios tienen que ser comunes para todos. Entonces esa competencia, que ejemplo podemos verlo en el terminal Transporte Barinas, Expresos Mérida, Expresos Occidente, si van a un destino Mérida, Caracas, por ejemplo, deberían de tener un valor
netamente aproximado para que sea competitiva la empresa. Si nosotros comentamos acerca de los límites, que son filtración de entradas o salidas, o es que tenemos que establecer quiénes son entradas, quiénes son salidas y cuál es nuestro entorno. Es decir, que tenemos que diferenciar lo que son los insumos en una empresa de lo que son los bienes o servicios. Es decir, yo no puedo hablar de que si mi materia prima es polietileno y ese polietileno va a ser procesado para obtener un producto hecho a base de plástico, pudiera ser las bolsas plásticas, la bolsa plástica sería, ¿qué cosa? El producto final o la salida, mientras que el polietileno es la entrada. Y bueno, podemos decir entonces que la empresa vista como sistema abierto para poder tener una vida útil, es decir, estar funcional dentro del tiempo, tiene que adaptarse a esos cambios para que pueda continuar, digamos, si estamos hablando de una economía a nivel de comercial, para que pueda estar, ser competitivo y seguir en ese ramo, en ese rubro, y estar viva, pues, como tal, la empresa. Vamos a ver aquí entonces, ya resumiendo, como una organización, lo podemos ver como un sistema abierto, social, en donde su recurso humano, ¿verdad? Artificial también, porque fue creado por un conjunto de personas que para satisfacer una necesidad de la comunidad o de la sociedad, crearon a esa organización o institución. Y podemos observar que en el caso del recurso humano, este interactúa en equipo con la intención de lograr el objetivo o el fin que persigue la empresa, generando valor económico y también un bien o prestando un servicio. Y bueno, decimos que entonces esa organización tiene como sistema que tiene un conjunto de partes, tiene una interacción y esa interacción se va dando, se va observando a nivel estructural mediante la estructura organizativa de una empresa en donde tenemos las funciones o los cargos que se desempeña cada quien, tenemos quiénes son los subordinados, tenemos quiénes son los jefes y también qué funciones realizan. Por otro lado, siendo sistema abierto, como ya lo habíamos dicho, la organización tiene que amoldarse a los cambios que hayan en su entorno para asegurar que pueda seguir adelante y pueda seguir viva. Acá podemos ver que todo lo que hemos dicho se resume en que las entradas de una empresa son los recursos materiales, humanos, financieros y mercadológicos, que hay un procesamiento de esas entradas, que es el que realiza su personal mediante los equipos, los equipos o la maquinaria, y que va a generar resultados que pueden ser productos, pueden ser servicios. A su vez, si estamos hablando de un proceso productivo, pudiéramos generar residuos, desechos, digámoslo así, pero también podemos generar información. ¿Y qué tipo de información? Todos los reportes que se puedan generar en una empresa, reportes de productos de bienes, cuántos hay de cada uno, cuáles son los códigos, los nombres, los precios, y así sucesivamente. Y muy importante, se genera tanto información que es a través de estos reportes, pero también a la vez se genera un capital o un dinero, el cual puede ser distribuido por la empresa según sean sus costos y según sea el pago, la remuneración a sus empleados. En cuanto a la parte del medio ambiente, nosotros podemos tener restricciones ambientales, legales, coyunturas que tienen que ver con la economía. Por eso me pareció más interesante, también interesante, digámoslo así, plantearles que aquí podemos ver cómo una empresa es un sistema, ya que está conformado por otros subsistemas, como por ejemplo el técnico, el de personal, el de recurso humano, el subsistema estructural y
Todos ellos están relacionados, interrelacionados con el sistema administrativo. Podemos ver que hay entradas, que hay salidas y que alrededor en el entorno hay factores de tipo tecnológico, legal, político, cultural o económico que pueden incidir sobre el sistema y por eso es que esas flechas negras están hacia adentro del círculo, del óvalo que representa a la empresa, pero también vemos las flechas amarillas que van saliendo, es decir, que hay una influencia de quién, del entorno sobre el sistema, por eso las flechas van entrando o van señalándolo, y también del sistema hacia el entorno. Ejemplo, si nosotros generamos productos, quiere decir que hay una empresa que tiene un producto, puede ser que haya una competencia porque hay otra empresa que también tiene un producto, pero también en competencia entra que el precio ofertado por ese producto y la calidad del mismo. ¿Bien? Entonces se ve claramente cómo un sistema una empresa es un sistema y ahí está cumpliendo la parte principal dentro de una de las teorías de generales de sistemas, que es un todo, pero a la vez un todo con sus partes, como lo son, y que una empresa eh, tiene subsistemas. Y a la vez ella misma es un subsistema que está dentro de otro suprasistema. Ejemplo, Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño pertenece al sistema educativo venezolano en la rama de privada, pero también hay otras instituciones que fluctúan tanto en la rama privada como en la rama pública. Ejemplo, Universidad de los Andes. Ejemplo, aquí en Mérida, UNEFA. Ejemplo, en Caracas está la Universidad Central de Venezuela y está también la Universidad Andrés Bello. Vamos a seguir con esta parte de las penúltimas diapositivas, en donde después de haber conversado bastante sobre la empresa como sistema, vamos a ir viendo cómo esas teorías generales de sistemas que fueron estructuradas por Sengler nos van a dirigir hacia organizaciones inteligentes que se caractericen porque haya un dominio personal, pensamiento sistémico, aprendizaje en equipo, modelos mentales y visión compartida. Eso que me va a generar, todo esto que estamos viendo aquí, está conllevando a que el recurso humano esté trabajando desde el punto de vista de equipos de trabajo. Entonces podemos verlo aquí. Al lado izquierdo podemos ver cómo se genera un aprendizaje, hay aspiraciones, está la reflexión y la conversación del trabajo en equipo y se está tratando de comprender la complejidad de qué cosas, del sistema como tal, que es la empresa y a su vez de cada una de los procesos o transformaciones que tienen bien sea la materia prima para generar productos o para generar servicios. Entonces podemos ver cómo se ejemplifica, se indica el trabajo en equipo, el dominio personal, la visión compartida y que esos modelos mentales no son más que las conversaciones y reflexiones o las ideas que tiene cada uno de los componentes del recurso humano de una organización. Y bueno, ¿esto a qué va a conllevar? A que haya mayor efectividad en el menor tiempo posible sobre la base de la interacción o el trabajo en equipo con una coordinación u organización, en donde cada quien sabe qué es lo que va a realizar. Vamos por aquí a ver a la mano derecha un ejemplo de cómo uniendo objetivos, como por ejemplo podemos unir la contabilidad y el presupuesto, cómo podemos hablar de tesorería integrada a la parte financiera, y va a generar mayores efectos, más rapidez, porque va a haber más cantidad de personas contribuyendo a un mismo objetivo. Y entonces aquí me habla de que esa labor individual o personal es complementada con un trabajo en equipo, que ahí pues
afinidad en cuanto a los temas que se manejan. Y allí tenemos lo que decíamos, agilidad del proceso de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque vamos a terminar las labores de manera más efectiva. Ya va un momento. Casi por último, estamos viendo que estas organizaciones que se dicen inteligentes por utilizar todos los avances que tienen que ver con la teoría general del sistema, presentan un gran desafío, y es que ellas como tal quieren ser competitivas y tienen que hacerlo de manera sustentable, es decir, que permanezcan en el tiempo. Y muy importante, el capital intelectual como producto del nuevo conocimiento, que es lo que nosotros llamamos innovación. ¿Por qué? Porque pues la empresa al ignorar, al aprender de manera más rápida, va innovando y va caracterizando por poder, pudiera ser, ofrecer nuevos productos o nuevas estrategias en el ámbito comercial, en el ámbito organizacional, y eso lo va a distinguir de una empresa del otro y las va a hacer más competitivas. Esa competitividad sistémica me va a llevar a que ese capital que invierten los socios de una empresa, pues se incremente, y a la vez eso vaya a generar que su recurso humano se vea beneficiado en cuanto a que va a haber un desarrollo humano en el cual va a haber mejor calidad de vida, y por lo tanto las personas van a tener una educación, un conocimiento mucho mayor, y a la vez podrán gozar de una mejor salud porque tienen una mayor remuneración, pueden tener una mayor tranquilidad, y eso les va a dar una vida de calidad, digámoslo así. Bueno, culmino esta exposición con decir que a nivel de comportamiento organizacional, la competitividad sistémica no solamente es un asunto de eficacia, sino también de equilibrio, y a su vez de equilibrio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que permanecer en el tiempo si formamos parte de una empresa, es decir, la empresa ante los cambios que se suscitan tiene que continuar su ciclo de vida, y tiene por tanto que adaptarse a los cambios que se generen dentro de su entorno, y eso va a redundar o va a afectar al desarrollo humano. Es decir, que si una empresa es más competitiva, eso implica que vamos a tener, desde el punto de vista de individuos, una mejor calidad. Muy bien. Muchísimas gracias por su atención. No me queda más que desearles una linda y bella tarde del día jueves, y bueno, para invitarles a la próxima reunión, que va a ser pronto, ya que estamos prácticamente finalizando el semestre. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.